Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Pasamos a la tercera conferencia magistral del día de hoy, después de un largo día, que estará a cargo de Jesús Carruesco García, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. El profesor Jesús Carruesco es profesor de Filología Clásica en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona e investigador senior del Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Después de cursar la licenciatura de Filología Clásica en la Universidad de Barcelona, realizó un DEA de Antropología Religiosa del Mundo Antiguo en la École Pratique des Hautes Études en París. En 2003 obtuvo el título de doctor en Filología Griega por la Universidad de Barcelona, con un estudio sobre el papel de Afrodita en el proceso de formación de la polis. Sus líneas de investigación principales se centran en el estudio de la literatura griega de época arcaica y clásica, con una atención particular por la épica, la lírica y la tragedia. El análisis del coro como práctica ritual y como paradigma cultural de la Grecia antigua, las formas de articulación simbólica del espacio en la polis griega, así como en estudios de recepción clásica con un especial énfasis en las artes performativas y la cultura contemporánea. En todos estos ámbitos, el profesor Carruesco es autor de numerosos estudios y entre ellos pues destaco únicamente Choral Performance and Geometric Patterns in Epic Poetry and Iconographic Representations, en un volumen de Mnemocine del 2016 llamado The Look of Lyric, y luego The Invention of Stesícoros, Hesiod, Helen and the Muse, en un volumen también de Mnemocine de este año del 2017. Obviamente no voy a ahondar en todas las otras publicaciones importantes del profesor Carruesco, únicamente decir que ha sido editor y coeditor de diversos volúmenes colectivos y ha participado en numerosos proyectos de investigación y actualmente es investigador principal del proyecto Mecanismos de representación del pasado y dinámicas de la performance en la Grecia antigua, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad español. Pues bien, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Jesús Carruesco, que nos presentará una conferencia titulada Paradigmas corales en la obra de Empédocles. Bueno, pues muchas gracias, Bernardo. Bien, quiero empezar expresando mi profundo agradecimiento pues, por esta amable invitación a participar en este congreso y por la calurosa acogida que hemos recibido al llegar aquí. Muy bien. Voy a empezar quizá por glosar brevemente el título, un poco lapidario y un poco que puede suscitar una cierta sorpresa de esta intervención. Con él no pretendo sugerir que Empédocles haya compuesto su poema pensando en una ejecución coral, naturalmente. Me refiero más bien a que en el texto de los fragmentos que conservamos se puede detectar la presencia sostenida y consistente de términos, imágenes, configuraciones textuales y esquemas compositivos que tradicionalmente son asociados al coro. Entendido a la vez como una práctica ritual y como lo que también con algo de anacronismo podríamos llamar el género literario de la lírica coral. Hasta el punto que estos elementos constituyen una verdadera fuerza organizadora de toda la obra. Naturalmente, hasta donde el carácter fragmentario de la misma nos permite afirmar. Como intentaré demostrar, esta presencia de elementos corales se da tanto en el plano de la autorrepresentación del poeta y de su discurso, como en el plano de su contenido, a saber, la descripción de la estructura y configuración del cosmos. Precisamente en la adecuación a modo de responsión entre los dos planos a través de estos esquemas e imágenes corales reside, a mi modo de ver, la pretensión de veracidad, de autoridad y de poder performativo del poema, es decir, de capacidad de actuar eficazmente sobre la realidad exterior, que Empédocles reclama para su obra y que constituye un rasgo específico de esta entre los llamados presocráticos. Comenzaré por el plano de la autorrepresentación del discurso. Pero antes pienso que puede ser útil presentar el contexto de mi investigación. Esta consiste en el estudio del concepto de coralidad como paradigma cultural central en la cultura griega arcaica y clásica, que se origina en el coro ritual y sus funciones performativas, pero que va más allá de este para constituir también un elemento articulador de discursos y ámbitos culturales no corales, por medio de apropiaciones simbólicas como la que nos ocupará hoy aquí.
En este contexto, lo que me condujo en primer lugar a Empédocles fue el estudio de uno de estos elementos, que será el que desarrollaré hoy más en esta presentación, que voy a llamar la estructura o principio palinódico. Este se basa en el mecanismo compositivo que podemos denominar, entre otros, con el término palinodeo, retomar o cambiar el canto, y que podemos rastrear ya desde la épica y lírica arcaicas, en Hesíodo, en Estesícoro. Es la famosa palinodia, es el poema paradigmáticamente asociado, ¿no?, a este mecanismo, en Píndaro, pero también en los llamados presocráticos, muy especialmente en Parménides. Esta mañana hemos oído precisamente al doctor Berruecos hablando de este elemento, y en Empédocles. E incluso más allá también en la historia de la poesía griega, pero también apropiado por la prosa a los sofistas y a Platón. En el sentido primario etimológico se puede traducir el término como cantar al revés, cambiar el sentido del canto. Este significado tiene una dimensión especial que se verifica físicamente, materialmente, por retomar también la idea de Tim Whitmarsh de esta mañana, en la práctica coral. Así, el movimiento, por ejemplo, de Bustrofedón, que se evoca en diversas descripciones de los movimientos corales ya en la Ilíada, o bien la estructura a la vez métrica y coreográfica de estrofa-antistrofa, con la idea de estrefo, de girar como un elemento central, en el contexto ya sea de un movimiento lineal, circular u ondulatorio, que coreográficamente se expresa como una inversión de la dirección de la danza. Pasando de la forma al contenido, palinodeo puede significar también retractarse, corregir o modificar lo que se ha dicho previamente, como hace Hesíodo, por ejemplo, en la cuestión de la eris única de la teogonía, corregida posteriormente en las dos érides de los trabajos, o ya más radicalmente Estesícoro en su relato sobre la historia de Helena. Pero en este último caso se añade un tercer significado: obtener un efecto específico al retomar la canción, de una manera simpática, mimética, ritual o incluso mágica. En este caso, la recuperación de la vista que la palinodia efectúa sobre el poeta. Es significativo a este respecto que los tres significados se encuentran en el latín recantare, en los usos que de él hacen, por ejemplo, Marcial, Horacio u Ovidio. Por otra parte, como se hace evidente en el caso de Estesícoro, este principio palinódico, que implica la existencia de un canto doble o una doble versión del canto, está estrechamente relacionado con los temas centrales de la aletheia y del pseudos, del epainos y del psogos. Pero empecemos ya con Empédocles. Tomaré como punto de partida el comienzo del fragmento 17. Este era el fragmento más largo que hasta ahora conocíamos, citado por Simplicio al principio de su discusión del poema, y se ha alargado aún más con el suplemento del nuevo papiro de Estrasburgo, el llamado Conjunto A. Presenta lo que fue seguramente la primera y central declaración programática del poema sobre la estructura y desarrollo del cosmos. Los dos primeros versos se repiten idénticamente más adelante, en las líneas 14 y 15, como ven aquí en el final de este fragmento, como una manera de desarrollar y especificar la descripción del ciclo cósmico al nombrar los elementos y las fuerzas cósmicas del amor y de la lucha. En ambos casos me interesan las palabras iniciales, diplereo. Voy a referir un doble relato. Esto se relaciona, por supuesto, con la naturaleza dual del cosmos, amor y lucha, y en consecuencia con la doble dirección del ciclo cósmico, ahora hacia el amor total, ahora hacia la discordia total. Pero al mismo tiempo, a esta dualidad ontológica le corresponde una dualidad discursiva, la de un logos doble. Esta está implícita, por supuesto, en la construcción del acusativo interno, diplereo, y está explícitamente expresada en el fragmento 242, conectando unas cimas con las otras de las palabras no completar un único camino, o en el fragmento, también descontextualizado, en aquí 25, pues hermoso es decir dos veces aquello que es preciso. Solo en el plano de la dicción, este rasgo de la duplicación se puede observar fácilmente en la multiplicación por todo el poema de términos como palin, empalin, au, aucis, alotemen, alotede, géteros, alos, etcétera, etcétera, que abarcan la dualidad a la vez del discurso y del cosmos, y este tanto en el nivel macrocósmico como microcósmico, como enseguida veremos.
Así, por seguir con el fragmento 17, bueno, ya lo he sacado, pues tenemos totemen, totedau en la línea 1 y 2, doye, doye en la línea 3, palin en la línea 5 y la línea 10, alasonta y dialasonta en las líneas 6 y 12, alotemen, alotede en las líneas 7 y 8. Pero quisiera llamar su atención especialmente al principio del fragmento 35, donde aparece un compuesto poco usual de palin. Pero volveré al camino de las canciones que yo había expuesto anteriormente, canalizando un discurso a partir de otro, este. La palabra palinorsos aparece ya en la Ilíada, en un símil donde se aplica a alguien que se hace atrás de miedo al ver una serpiente. Lo he puesto aquí al final. Esto no deja ninguna duda en cuanto a la inversión del movimiento literalmente, físicamente implicada por la imagen. Muy significativamente, la misma palabra aparece en otro pasaje del poema, el fragmento 100, el largo fragmento 100, donde se refiere al ciclo cósmico, pero ahora en el nivel microcósmico del cuerpo, en el contexto de la explicación de la respiración. En las líneas anteriores, palin ya ha sido enfatizado, primero en la línea 8, luego muy enfáticamente en la línea 20, tote, dau, palin, palin, prin. Y de nuevo en la línea 25, palin o piso, con lo cual otra vez esta redundancia de la idea de la marcha hacia atrás. Y entre estas dos ocurrencias, en la línea 23, el movimiento de la sangre que se retira al centro del cuerpo, dejando así espacio al aire externo que entra, es descrito por la misma palabra palinorson. Aquí la respiración se describe como un movimiento diastólico-sistólico a través del símil explícito de la clepsidra y con el subtexto implícito del asedio de una ciudad en guerra, como por ejemplo la que aparece en el escudo de Aquiles, ya que el movimiento invertido de aire y sangre se describe en los términos metafóricos de una persecución regularmente invertida entre fuerzas internas y las fuerzas externas que intentan entrar. Puesto que estos son los mismos términos en los que se describe la relación alternante entre amor y discordia en el ciclo cósmico en el fragmento 35 que hemos visto, la correspondencia entre los dos fragmentos en el nivel macrocósmico y microcósmico respectivamente está claramente subrayada. Pero lo que es más importante para nosotros, el texto también establece un paralelismo entre, por un lado, el contenido del poema, es decir, el movimiento alternativo de amor y lucha en el macrocosmos y de la sangre y el aire en el microcosmos, y, por otro lado, el modo invertido del discurso, y no solo por la repetición de palinorsos, sino también por la de poros. Haré vuelto al fragmento 35 que antes les mostraba, esta frase del principio. El poros hymnon, que ven aquí, que adquiere aquí una realidad física gracias a la imagen de los canales que le sigue, exogeteuon, corresponde en el fragmento 100 al euporie del verso 5 y al poroio del verso 17, referido a los movimientos del aire en el proceso de inspiración y expiración. Así, la capacidad del poeta de hacer girar hacia atrás el movimiento del canto coincide perfectamente con el movimiento del cosmos mismo, tanto en el plano del ciclo cósmico como en el de los cuerpos vivos. Pero es importante añadir que en estos, este movimiento se da no solo en la respiración, sino también en la percepción y el pensamiento, que tienen también una realidad física, pues reside en la sangre, como se afirma en el fragmento 105. De ahí que la misma imagen del movimiento, que la misma imagen del movimiento de ida y vuelta a lo largo de un camino se aplique también al proceso de conocimiento, de persuasión y comprensión, como ocurre, por ejemplo, en el fragmento... saltado en el fragmento 3, versos 9, 13, cuando dice de ninguno de los demás miembros por lo que se abre un paso para entender debes apartar tu confianza, un poros no es ahí, sino comprender el modo en que es manifiesta cada cosa. O en el fragmento 133, donde dice, no es factible acercarlo a nuestros ojos ni tomarlo en nuestras manos, allí donde es más ancha la vía de la persuasión que desemboca en la inteligencia de los hombres. Peithus anthropoisin amaxitos. Esto, es decir, el entendimiento visto como una realidad física, es el punto de unión entre el poema y su representación de la realidad, por un lado, y por el otro, la realidad externa a través de la comprensión y persuasión sobre el oyente.
Es interesante observar, a modo de paréntesis, que la imagen del camino de carros, esta mañana también hemos visto la importancia de la rueda del carro como una imagen coral, el amaxitos, aquí, que encontramos en este fragmento 133, aplicada al camino de la persuasión, nos remite a contextos específicamente y especialmente de la lírica coral, como podemos ver en diversos pasajes pindáricos, he puesto unos cuantos, en los que se refiere generalmente al camino de la poesía. Pueden ver, todo esto forma el camino real que mis predecesores encontraron, y yo mismo también lo sigo, este camino resueltamente. Este jodon amaxitón y el hepomai, y que viene relacionado con el agemai del fragmento del pasaje siguiente. Largo me es seguir por el camino real, pues la hora apremia y conozco un atajo, y es que a muchos otros les marco el camino de la sabiduría, ¿no? Les conduzco, agemai, por el camino de la sabiduría. Ya no hace falta que lea el siguiente. Esta homología estructural entre el discurso del poema, el cosmos que ese discurso describe, y la proyección activa del uno sobre el otro, es el fundamento de la pretensión de verdad del poema, es decir, de su autoridad, como se expresa en el fragmento 114. Amigos, yo sé que hay verdad en las palabras que pronuncio, pero muy ardua e impedida por la envidia es la entrada de la confianza en la inteligencia de los hombres. Y otra vez la imagen de un intento de un camino, en este caso agresivo, de ataque, este jormé, este impulso que ya hemos encontrado. Más aún, esta homología estructural es también el fundamento de su poder de actuar sobre el mundo exterior, por igual en el doble nivel de los elementos y de la realidad humana, tal como se indica de manera tan contundente como atrevida en el sorprendente fragmento 111, que aquí ven. Cuantos remedios hay contra los males y un refugio contra la vejez, vas a aprenderlos, pues solo para ti daré término a todo esto. Harás cesar la furia de los vientos incansables que por cima de la tierra se abaten y arruinan con sus soplos los sembrados. Y a tu vez, si lo deseas, suscitarás compensadoras brisas y dispondrás tras la lúgubre lluvia un tiempo seco bienvenido para los hombres, y dispondrás también, después de la sequía veraniega, fluidos que moran en el éter, alimento de árboles, y sacarás del Hades el vigor de un varón fallecido. Al recibir estas palabras en sus frenes con pistis y dejarlas crecer allí, Pausanias será capaz de suscitar y hacer cesar a voluntad la lluvia y los vientos. También podrá curar a los enfermos, incluso hacer que un hombre muerto tome el camino de vuelta del Hades. Es importante señalar aquí el énfasis textual en el movimiento hacia atrás, especialmente en el verso central del fragmento. Caipalin en ecelesta palintita pneumat epaxeis. La frase en ecelesta debe entenderse aquí como un signo del estado divino que habrá logrado entonces Pausanias, como ya ahora es el caso de Empédocles, consistente precisamente en poder invertir la dirección de sus poderes. Un paralelo pertinente sería en el proemio de la Teogonía el anuncio que hacen las musas, coro divino, a Hesíodo, poeta épico, cuando le dicen podemos decir la verdad y cuando nos plazca, esta idea, en ecelesta que hay aquí, una mentira similar a las cosas verdaderas. Otro paralelo relevante sería la recuperación de la vista por parte de este sícoro al invertir el sentido de su canto, algo que Platón utilizará, o lo veremos, para contraponer a este sícoro, poeta coral maestro de la Palinodia, a Homero, poeta épico que con su canto de sentido único, a la vez que impío, no consigue revertir su propia ceguera. Es interesante que en ambos casos es la multiplicidad del coro, ya sea el coro divino de las musas o el coro humano de la lírica estesicorea, lo que otorga una autoridad y una eficacia especial al canto. También el énfasis en el término palin y en el concepto de cambio de dirección del movimiento nos remite a la tradición de la poesía coral, como podemos ver en numerosos paralelos de Píndaro, una vez más, donde se relacionan a menudo con la imagen del camino, del discurso, que ya hemos visto, o con la capacidad del poeta de conducir el canto por diversos derroteros, ¿no? He puesto aquí una serie de fragmentos que quizá por cuestión de tiempo no vamos a seguir todos, pero pueden ustedes ver aquí, he marcado siempre el elemento central en esta idea del camino del discurso y de la capacidad de moverlo hacia un lado o hacia otro del poeta coral, en negrita. Tenemos también en la ísmica de Píndaras, camino infinito por doquier tengo ante mí, meliso por gracia de los dioses, pues sobrada ocasión me has brindado en los juegos del istmo para perseguir, dioquen, vuestras victorias con mi himno.
Otra vez esta misma adecuación, ¿no? Las victorias, mi himno, se persiguen mutuamente con esta adecuación entre forma y contenido propia precisamente del género de la lírica coral. En ellas florecen siempre los hijos de Cleónimo cuando con ayuda de un dios cruzan la meta mortal de la existencia. En diversas ocasiones dirige a cada hombre con su empuje un viento diferente. Entonces, organizados de diferentes maneras, estos elementos aparecen una y otra vez en la poesía de Píndaro, y es precisamente esta capacidad de mover el canto y esta capacidad de adecuarlo a la victoria y al caso concreto de cada situación la que hace que el canto sea efectivo, tenga la capacidad de fijar en la memoria, otorgar la gloria que merece y por lo tanto hacer realidad en el fondo la victoria que ya conseguida, pero que sin el canto simplemente desaparecería. Bien, no me voy a extender porque son textos que los fuéramos leyendo una y otra vez, iríamos viendo esta repetición que evidentemente resonaba en los oídos del público de Empédocles al ver el uso de esta fraseología tan repetitiva. Bien, aquí los veo, paso rápido para no entretenerme más. Pero volvamos un momento al fragmento 35. En el plano de la composición, la referencia a la canalización de un logos a partir de otro indica que aquí la evocación del principio palinódico, es decir, la referencia a un cambio de dirección del canto, funciona como la transición de un nivel del ciclo cósmico a otro. Como podemos ver ahora en la continuación del fragmento 17 que se preserva en el conjunto A del papiro, en el fragmento 35 el poeta remontaba sus pasos a algo que ya se había dicho allí, casi literalmente, es decir, la inversión de la relación entre Neicos y Filotes en el remolino y el poder creciente del amor, pero para hacer ahora un nuevo comienzo en otra dirección, a saber, la descripción de la zoogonía. El movimiento palintrópico aquí no anula o contradice lo que se ha dicho antes, sino que desarrolla el discurso a través de la repetición y la variación, y al mismo tiempo la ampliación, una figura de una espiral que se va desarrollando y ampliando. Por otra parte, un fragmento del nuevo papiro, el llamado conjunto D, a ver si me vuelvo aquí, ha conservado otra de tales transiciones en las líneas 10 y 11. Pero de nuevo te embarcaremos en las palabras aquellas. Esta es la lectura más probable con la reintegración de Primavesi. El verbo epibaino nos remite una vez más a la iniciación poética de Hesíodo por el coro de las musas, tal como la relata esta vez en Trabajos y Días, pueden verlo ustedes aquí, donde primera vez me encauzaron, epebesan, por la ruta del armonioso canto. De nuevo encontramos cómo la acción de guía o conducción, ya sea del canto mismo o como aquí del poeta que es embarcado en el rumbo del canto, compete a un sujeto coral, las musas, y será a partir de la imitación o apropiación de este poder que el poeta hexamétrico, Hesíodo o en este caso Empédocles, puede adquirir la capacidad y la autorización para ejercerlo él mismo. Bien. Como en el uso de aucis aquí en el papiro de Estrasburgo, pueden ver también, comparándolo con el uso que hace en el himno homérico Apolo, cómo estamos hablando también esta idea de no solamente de nuevo, como se traduce aquí, sino también al mismo tiempo hacia atrás. Bien, pero lo que es especialmente importante observar es que la repetición o recanalización de los logoi constituye aquí una transición no entre las diferentes partes, fases o niveles del ciclo cósmico, como antes en el fragmento 35, sino entre ellas y el tema ético y religioso del daimon caído. Que se mira la parte que viene antes y la parte que viene después de esta transición, vemos cómo estamos pasando precisamente del discurso físico al catártico, podríamos llamar. En este caso, el principio palinódico no solo sirve para repetir y amplificar, sino también para reconciliar dos niveles aparentemente contradictorios del discurso. El físico, aquí los elementos de la zoogonía, que es lo que viene a continuación, y el mensaje ético-religioso relatado en un tono fuertemente subjetivo, incluso trágico, que generalmente atribuimos a los Cazarmoi. Y una vez más, la transición entre dos temas muy dispares, mediante la alusión autorreferencial al poeta y a su discurso, nos remite a la figura del poeta coral, maestro en estas transiciones bruscas que ensamblan armónicamente los temas diversos que configuran la oda. Estos ejemplos de Píndaro que hemos pasado a toda prisa, pero que pueden ustedes rastrear en la obra de Píndaro.
El descubrimiento de esta transición en el papiro resuelve el problema largamente discutido de la unidad del pensamiento empedocleo, sino el de su obra. Es cierto que todavía podemos contemplar la opción de los dos poemas, quizá más bien sobre la base de una reelaboración del material previo para una performance en una ocasión diferente, ya que oímos que un rapsodo llamado Cleomenes recitó los Cazarmoi de Empédocles en los Juegos Olímpicos. El modelo podría ser, en este caso, la relación entre la teogonía y los trabajos y los días, con el segundo poema retomando y modificando elementos del primero, como las dos Érides o el mito de Prometeo y Pandora. Sin embargo, puesto que un verso del conjunto A del papiro está marcado con el número 300, esta mañana nos ha recordado el doctor Bernabé, y el texto que en él se contiene, que no es otro que el fragmento 17, parece ser la primera exposición del ciclo cósmico que había en el poema, encuentro convincente la reconstrucción de Simón Trepanier, que piensa que los fragmentos tradicionalmente atribuidos a los Cazarmoi pertenecían a un largo prooimion, comenzando por el discurso dirigido al pueblo de Acragas y cambiando al final al destinatario único, Pausanias, para marcar la transición a la descripción del ciclo cósmico. Creo que un buen paralelo con esto sería, una vez más, el proemio de la teogonía. Allí, la narración del encuentro del poeta con las musas como la fuente de su autoridad ocuparía un lugar y una función similar a la narración autobiográfica de la caída de Empédocles como daimon y su posterior apoteosis a través de la observancia de la pureza y la piedad, transformación que presenta como la fuente de su autoridad. En este sentido, creo que la comprensión de la función del principio palinódico es importante para resolver algunas contradicciones aparentes en el poema. A diferencia de la palíntropos Keleuthos de Parménides, que refleja la antítesis entre la recta vía, quizá tenemos que decir la circular vía de la Aletheia y los vericuetos de la doxa, el fragmento famoso de Parménides, de ser y no ser, la habilidad de cambiar el camino del canto es en Empédocles la capacidad de igualar el logos a la dualidad de la realidad. Es, en definitiva, una percepción global capaz de trascender la comprensión parcial de la realidad característica de la mayoría de los mortales, como se dice en el fragmento 2, al reconocer que ambos caminos aparentemente contradictorios son niveles diferentes de una sola verdad. Así, en el ciclo cósmico descrito en 17, 9, 13 y repetido tal cual en el fragmento 26, 8, 12, observa respondiendo al dilema de Parménides. Dice, así, por una parte, en la medida en que aprendieron a ser uno de muchos y cuando a su vez lo uno se divide, muchos se producen, en ese respecto ellos nacen y su tiempo no es permanente. Sin embargo, por otra parte, en la medida en que nunca cesan de cambiar continuamente, en ese sentido son para siempre inmóviles en el círculo. Del mismo modo, cuando se trata de los fragmentos religiosos, esta comprensión de la función del principio palinódico en Empédocles elimina la principal objeción de David Sedley a la hipótesis de la obra única, es decir, la incompatibilidad de la descripción de Empédocles primero como un dios, en el fragmento 112, y después como un daimon caído exiliado en el cuerpo de un miserable mortal, en el 115. Por el contrario, la articulación de estos pasajes aparentemente conflictivos con los fragmentos físicos, tal como el texto preservado en el conjunto D nos invita a hacer, sugiere que estos eran maneras diferentes de describir una sola realidad, o más bien partes diferentes de esa realidad. Empédocles se veía al principio del poema a sí mismo como un dios en el sentido en que se había purificado a través de un cierto bios y había logrado la percepción global de la realidad que con su poema ahora está transfiriendo a Pausanias. Y podía perfectamente presentarse luego como un daimon exiliado en el sentido en que seguía formando parte aún del mundo de la pluralidad hecho de combinaciones de elementos. Esta dicotomía, creo, está estrechamente relacionada con otra, que sería la relación del poeta con la musa. En el fragmento 3 encontramos una invocación a la musa y una oración a la piedad por parte del poeta, con la distancia tradicional entre el conocimiento divino y el mortal. Mientras que en el fragmento 23, 11, aquí, Empédocles mismo como un dios es la única fuente y autoridad de sus palabras que él sabe que son aletheis. A medio camino podríamos situar el fragmento 4, donde habla de las pistómata par gemeteres muses, que puede entenderse como una relación especial entre la diosa y el poeta, una especie de musa privada, casi como una identificación en el fondo de las dos figuras. Pero estas contradicciones aparentes son solo el corolario lógico de su enseñanza. Numerosos fragmentos, como
el 2, el 3, el 4, demuestran que era, el 114, demuestran que era consciente de la dificultad de obtener la persuasión y la creencia de la audiencia en esta cuestión, debido a su comprensión parcial de la realidad. Y en el fragmento 11 explícitamente ataca como nepioi, necios, aquellos que se adhieren al principio de no contradicción en este respecto. Sobre la relatividad de la divinidad y la mortalidad nos informa en dos pasajes, pertenecientes uno al discurso físico y el otro al catártico, donde el principio palinódico está claramente en acción. Aquí los tienen ustedes. Fragmento 35, 14, y pronto se hicieron mortales los cuales habían aprendido a ser inmortales, y los que antes no habían sido mezclados se mezclaron, intercambiando caminos. Es decir, un movimiento de la inmortalidad hacia la mortalidad. Y el fragmento 146, y al final vienen entre los hombres sobre la tierra como profetas, ministros, médicos y líderes, y de ellos se levantan como dioses, los más altos en honor, en la dirección opuesta, con claras alusiones autobiográficas en este caso. De nuevo encontramos aquí paralelos en la poesía coral de Píndaro, tanto en el contenido como en los términos utilizados. Hasta aquí dos odas, famoso fragmento, pasaje de la Olímpica Primera. Por ello los inmortales de nuevo enviaron a su hijo junto a la especie de fugaz destino de los hombres, proecan palim autis, y en uno de los trenos de Píndaro, también donde hay esta idea de las almas que vuelven del más allá a la vida. Bien. A ver, este punto me parece crucial. Pueden quedar puntos de vista divergentes en cuanto a la estructura precisa del ciclo cósmico, aunque los nuevos textos tienden a confirmar la visión tradicional, expuesta por ejemplo por O'Brien y después de la publicación del papiro por Trepanier, de un ciclo de 4 partes, con 2 fases cósmicas, los reinados del amor total y de la lucha total, y 2 fases cósmicas intermedias, 2 mundos de criaturas mortales. Pero lo que ahora parece claro es que el énfasis se puso en el mundo de la lucha creciente, que es donde nos encontramos ahora. Esto se corresponde bien con el patrón tradicional del mito hesiódico de las razas. Pero en ese caso es importante observar que la progresión de Empédocles hacia la apoteosis a través de la purificación es un movimiento contrario al curso general de las cosas en el ciclo macrocósmico. Y lo que es más, esta es la meta del poema mismo, lograr una progresión similar en el público, especialmente en un oyente inteligente y persuadido como Pausanias. En cierto sentido, esta disonancia también está presente en los trabajos y los días. Inevitablemente llegará la era futura de la adiquía y de la anaideia, pero el poema exhorta y capacita a Perses y a los basileis a al menos evitarla personalmente, tal vez incluso retrasándola si practican la justicia. Sin embargo, en Empédocles, la tematización de esta cuestión es mucho más radical que en Hesíodo, marcando la importancia de la estructura palinódica como un mecanismo capaz de operar esta marcha atrás, a contracorriente, de una manera eficaz como la que realiza el coro en el marco del ritual. Estamos en el coro iniciático que transforma el estatus de los que participan en él, en el epinicio, como ya hemos visto, que precisamente consigue la fijación de la victoria en la memoria colectiva, el funeral que acompaña al muerto al más allá, gestiona efectivamente esta transición, o simplemente en la catarsis del coro dramático. El poema, pues, se convierte en un cazarmos, precisamente porque su estructura de composición y la forma del discurso coinciden con la estructura del universo, tanto en el nivel cósmico como en el del cuerpo humano, por un despertar de la conciencia de estas correspondencias en su oyente. Y le da a este el poder de calmar los vientos, por lo tanto curar la enfermedad o incluso hacer volver a un muerto del Hades. Es pues una recantatio en el sentido cuasi mágico de la palabra, como el que utiliza por ejemplo Ovidio cuando aplica este término a los filtros de amor. Bien, saltar un trozo. Hay un precedente obvio de este efecto activo del poema sobre el poeta mismo y o su audiencia, en tanto que capaz de curar a través de su capacidad para invertir la dirección del canto, ya lo hemos dicho, este sícoro y la palinodia. Hay incluso también un paralelo biográfico entre ambos poetas en el uso de la poesía para evitar la violencia. Este sícoro hace cesar una guerra cantando un poema de exhortación, Empédocles previene un asesinato recitando un verso de Homero. La relación no es una coincidencia, por el contrario, creo que es fundamental y consciente. En el célebre pasaje del Fedro, Platón se refiere a la palinodia como un cazarmos, que este sícoro, a diferencia de Homero, conocía.
Consiste, por supuesto, en un cambio del sentido del canto y, como dice después en la República, su capacidad de sanación se basa en el reconocimiento de una ignorancia anterior de la verdad, agnoia tu alezus. Esta oposición entre Homero y Stesícoro sobre una base cognitiva, vinculada a la capacidad de revertir el canto para purificarse a través de la curación, corresponde en Empédocles a un uso consciente y extenso de la inversión de la dirección del canto para transmitir una comprensión completa de la aletheia, en contraposición a los nepioi, que solo tienen una visión parcial de la realidad, por ejemplo, la exclusión mutua de los conceptos de mortalidad e inmortalidad, de unidad y pluralidad o de estatismo y movimiento. Por supuesto, hay aquí un elemento añadido importante, evidente en el uso del vocabulario de los misterios, melete, epopteuo, cátharsis, que vincula a Empédocles con los círculos órficos y pitagóricos de Occidente y más generalmente con las tradiciones rituales y religiosas particulares de Sicilia. Pero incluso aquí no debemos olvidar que Stesícoro también pertenecía a ese contexto, en un grado probablemente al menos tan importante como sus vínculos con la poesía épica panhelénica. Al utilizar el término principio palinódico y no simplemente palintrópico o palindrómico, que también aparecen en los poemas, deseo subrayar el origen poético de este mecanismo, procediente en última instancia de la práctica coral, que es donde se realiza ritual y físicamente. Y el lugar de la palinodia de Stesícoro como punto de referencia significativo de esta tradición. No puedo detenerme ahora en una discusión detallada de este marco más amplio, así que resumiré los principales puntos de contacto entre el uso que hacen Stesícoro y Empédocles de este principio palinódico. Primero, el épainos o agazos logos, en contraposición a la categoría con respecto a los dioses. Esta es una preocupación central en el poema de Empédocles, que está en la base del poder del poema para curar a la gente, o lo que es más importante, para justificar la afirmación del poeta a la vez de su apoteosis personal y la persuasión y eficacia performativa de su canto, transfiriendo a sí mismo como un dios la autoridad de las musas. Segundo, el poema como Cazarmós, ya lo hemos dicho. Empédocles puede plantear esa pretensión a un estatus divino, a la vez como un ser humano que entra en la inmortalidad y como un poeta que alcanza la autoridad divina completa por su cuenta, solo después de purificarse mediante una fuente pura canalizada a partir de una boca piadosa, cito literalmente un fragmento, del miasma del asesinato que hizo de él un daimon exiliado vagando por los elementos. Esta catarsis de un castigo divino anterior a través de un poema piadoso se expresa al principio del poema explícita e inequívocamente. Y es efectivamente, claramente, un paralelo con la situación de Stesícoro respecto a Helena. Tercero, la dicotomía aleces-ukétimos. En este sentido, el uso de Parménides del principio palinódico en sus dos caminos, el de aletheia y el de doxa, está más cerca de la aparente desautorización de Stesícoro de su logos anterior sobre Helena como ukétimos, aunque debe observarse también que en ambos se plantea el problema del estatus relativo de los dos logos y en conflicto por el hecho de reexponer, aunque sea en términos negativos, también el relato falso o engañoso. Para Empédocles, en cambio, sus logoi son aleceis, nemerteis, abseudeis y ucapateloi, precisamente porque son dobles, igualando así la dualidad del ciclos cósmico, moviéndose alternativamente en dos direcciones. Y cuarto, la cuestión de uno o dos poemas. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con el hecho de que en ambos casos no tenemos toda la obra, entonces ya saldríamos de dudas. Pero no creo, de todas maneras, que este sea el único motivo. Por un lado, la estructura de una palinodia implica un canto doble, con dos argumentos, sujetos o tonos que van en direcciones opuestas y, por lo tanto, explícita o implícitamente pueden ser vistos, al menos en potencia, como mutuamente excluyentes. Esto es perfectamente viable en términos de composición arcaica, ya que se basa en el esquema coral, con una expresión ritual estrechamente relacionada con una ocasión colectiva y capaz de representar, integrar y resolver imágenes conflictivas de orden y caos. Pero es probable que este esquema, funcional y comprensible en su contexto originario, pudiera desconcertar y dar lugar a malentendidos en los intérpretes posteriores que leían su obra. Así, en el caso de Empédocles, cada vez hay más acuerdo en que Aristóteles y Teofrasto realmente tergiversaron la obra para la mayor parte de la tradición posterior hasta la actualidad, principalmente por tener una agenda totalmente diferente, estrictamente filosófica, y centrarse solo en su enseñanza física, mientras inversamente otros autores se interesaron principalmente por los pasajes catárticos.
Como ya he apuntado antes, el vínculo entre los poemas de Ctesícoro y Empédocles y el principio palinódico que ambos comparten es el paradigma coral. No me detendré aquí en la naturaleza exacta de la coralidad de la poesía ctesicorea. Se ha discutido mucho, ya sea como una performance completamente coral, una coral mixta o bien citaródica, con el elemento coral presente en la danza de acompañamiento. En la obra de Empédocles, en tanto que poema épico, el elemento coral está presente no en la performance, sino como una apropiación a nivel de vocabulario y de estructura del discurso del poema. Pero esto es suficiente para asumir sus virtudes eficaces y, en todo caso, no podía pasar desapercibido a un público para el que la práctica coral y el vocabulario y los esquemas característicos del coro eran una realidad cotidiana y familiar, ritmando todos los elementos de la vida del ciudadano, desde la sucesión de las fiestas religiosas, como hemos visto antes, la iniciación, el matrimonio, la muerte, etcétera, etcétera. Un análisis completo de los fragmentos conservados revela hasta qué grado los elementos corales están presentes de una manera sistemática en todos los niveles del poema, como puede apreciarse ya solo con una comparación superficial entre el gran fragmento programático 17, por el que hemos comenzado, y la última escena coral en el escudo de Aquiles, en la Ilíada. Los movimientos de los bailarines se describen aquí con términos que reaparecerán en el movimiento de los elementos en el ciclo cósmico de Empédocles. Del mismo modo, si analizamos el conjunto de los fragmentos, encontramos también las imágenes corales omnipresentes del círculo, del remolino, del vórtice, la esfera, las líneas entrecruzadas de los elementos que se interpenetran corriendo, el ensamblaje armónico de los miembros en un organismo articulado, etcétera, etcétera, así como la estructura simétrica de la composición de al menos algunas partes del poema, como el ya citado fragmento 111, crucial, como hemos visto en el poema, con la enumeración de los poderes conferidos por el poema a su oyente, fragmento que se organiza concéntricamente alrededor del verso pivote central, donde se enuncia la inversión del movimiento de los vientos, ya comentada, caipalin, enefélesta, palíntita, pneumat, epaxis. Bien. Lo voy a hacer, bueno, el vídeo pasando, mientras tanto voy a detenerme mucho por la cuestión del tiempo en irlo siguiendo los elementos. No tenemos tiempo ahora, no se asusten en esta segunda parte, para desarrollar de modo sistemático y con detalle el análisis de todas las relaciones que se establecen entre la descripción del mundo empedocleo y otros pasajes, ya sea de lírica coral o de descripciones de coros o elementos asociados con el coro en otros textos no corales. Me voy a limitar aquí a enumerar por encima y mostrarles simplemente en forma de diagrama los principales de estos esquemas o imágenes corales, de algunas de las cuales, por otra parte, ya hemos hecho mención, y sus paralelos con otros textos. Es decir, aquí he desarrollado más extensamente esta idea del principio palinódico, que sería el que es el que me ha hecho entrar en el poema de Empédocles, pero después habría que ir mirando con esta minuciosidad todos estos elementos centrales del poema palinódico e ir viendo, como aquí les voy a mostrar brevemente, un poco la gran cantidad de paralelos, como esta fraseología nos va remitiendo a muchos textos en los cuales o bien son textos de lírica coral o bien son textos generalmente de poesía épica en los cuales el coro de una manera u otra está presente, en forma del coro de las musas, en forma de una descripción de una performance coral, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, pues el más obvio es, por supuesto, claro, la figura del círculo y el movimiento de rotación que hemos hablado hoy. En efecto, el cúclos o imágenes asociadas como la rueda del carro, la esfera o la pelota, el esfairos, la esfaira básicamente es la pelota, se asocian por excelencia a la performance coral ya desde Homero. La primera configuración del coro paradigmático del escudo de Aquiles es precisamente el círculo, lo que motiva la comparación del coro con la rueda del torno. No incidiré más en ello, pero sí en el término esfairos, que igual que dinos respecto al más usual dine, es una versión modificada del tradicional esfaira, que en toda la tradición poética anterior se refiere al juego de pelota, por lo general acompañado de o consistente en una danza coral y dotado de conexiones eróticas explícitas o implícitas. Simplemente pues he puesto unos, lo que ven. Asimismo, los términos heilissomai, strephomai o dineuo, con que Empédocles describe el movimiento tanto del esfairos como después de la dine, son términos usualmente aplicados a los movimientos del coro, empezando por las ya citadas escenas corales del escudo de Aquiles. Los términos dine, dinos o estrofalings nos llevan a la segunda figura y movimiento del poema empedocleo.
Bueno, aquí voy a pasar, esto es simplemente como una visión así a vista de pájaro de todas este análisis detallado que nos llevarían pues, a este desarrollo del tema. Sería pues ¿no? Se alude aquí a un movimiento de torbellino, un vórtice que provoca la irrupción de la discordia en la esfera perfecta de Filotes y cuyo movimiento se describe con la imagen de la persecución, para la que también encontramos paralelos en el ámbito de la danza coral ritual. Volviendo una vez más al coro del escudo de Aquiles, este movimiento vertiginoso, contrapuesto a las formas ordenadas de la danza del coro de los mancebos y las doncellas, lo introducen los cubisteteres o acróbatas, que son dos, quizá implicando, aunque no se dice explícitamente, la representación de algún tipo de conflicto o persecución. El movimiento de estos acróbatas es dino, dineuo, dine, que se contrapone al movimiento circular perfecto del coro que ya he comentado. En contraposición a la forma circular, la línea recta es también una configuración coral importante. Un subtipo de esta, especialmente interesante por el paralelo textual que permite establecer entre el coro iliádico y los elementos empedocleos, es el de las líneas entrecruzadas que unos y otros definen corriendo entre ellos. Un movimiento que, como hemos visto, Empédocles describe además como caminos en direcciones contrapuestas e incesantemente invertidas, lo que permite enmarcar en este apartado el movimiento que hemos llamado palinódico, palintrópico, palindrómico, y sus configuraciones físicas del bustrofedón y el movimiento coreográfico de la estrofa y la antistrofa. La imagen que aquí se evoca podría ser la de la trama del tejido, el texto que la performance visualiza. En cualquier caso, el término usado ya por Homero para estas líneas es stiges, que como el verbo steijo se encuentra a menudo asociado al movimiento lineal del coro, como por ejemplo el de las musas heliconíadas al principio de la teogonía. Se describen steijusi. No parece coincidencia que el término que usualmente, por ejemplo en Platón, designará los elementos introducidos por Empédocles sea stoigeia, si bien es verdad que no aparecen en los fragmentos conservados, en los que encontramos más bien las imágenes naturales de la raíz y de la fuente para denominarlos. Pero la simple línea recta, más allá de su inversión o su intersección, expresa ya en sí misma la configuración del coro procesional, alternativa a las diversas formas del coro estático circular que hemos visto hasta ahora, y que en el espacio paradigmático del escudo de Aquiles está representada por la segunda escena coral, el coro de vendimia que marca el regreso de la comunidad de la viña a la ciudad, o en el final del himno homérico Apolo, el coro fundacional de los cretenses que siguen danzando a Apolo desde el puerto de Crisa al flamante santuario de Delfos. En Empédocles, los términos steijo, ya comentado, y sobre todo poros, así como la imagen del camino, que también hemos visto, son los que mejor expresan este movimiento. Ya hemos señalado los numerosos paralelos pindáricos que se pueden aducir en este respecto. Como Píndaro, Empédocles se complace en presentarse como maestro y supremo controlador del movimiento del canto, con un énfasis especial en su poder de recorrer un camino que permite ensamblar y armonizar temas, actores, tiempos y lugares muy diversos. Es la manera también en que se presenta Píndaro como precisamente el maestro del coro. Controlando el camino del canto, Empédocles se presenta como conductor de su audiencia, a modo del Apolo musageta o arquegeta y su representante, el poeta coral y o el o la corega. Bien, acabo este recorrido somero con una breve alusión a un elemento que no es propiamente una figura o un movimiento coreográfico, pero aquí pues también el ensamblaje de piezas, como se presente, sí, la idea de la armonía y del pozos, ¿no? Pero que es a la vez esencial, decía, en el poema Empedocleo y profundamente vinculado con el mundo del coro griego. Me refiero al deseo, presentado sea como concepto, pozos, o bien como potencia divina, Filotes o incluso Afrodita, ¿no?, que asegura tanto la cohesión interna del coro como su efecto sobre su audiencia. Y en ambas funciones es igualmente esencial para el cosmos de Empédocles y para la persuasión, pistis, que el poema aspira a ejercer sobre su discípulo Pausanias y sobre la comunidad de los acragantinos en general. En definitiva, y pongo aquí este último ejemplo del camino que hemos visto, el deseo, en fin, detallando, y finalmente los elementos.
En definitiva, lo que me interesa destacar con esta vista de conjunto, y un tanto apresurada, les pido disculpas por la cuestión del tiempo, es, una vez más, el carácter coherente y sistemático de este subtexto coral, lo que a mi entender asegura su pertinencia. A través de la corresponsión entre la estructura y los movimientos de la representación del cosmos y la del discurso que lo describe, Empédocles se atribuye, apropiándosela, la fuerza eficaz performativa del coro ritual en el seno de la comunidad, y de ella obtiene su autoridad como maestro de verdad. Por otra parte, este uso de paradigmas corales para transmitir una visión profunda del cosmos, del hombre y de la divinidad y del poder del canto, especialmente el canto doble, tendrá una influencia importante en el siglo siguiente, antes de perderse con Aristóteles y, a través suyo, para la posteridad. Esta influencia se puede encontrar, en primer lugar, en los sofistas, con un vínculo evidente en su discípulo Gorgias, al cual se le atribuye, entre otras cosas, la invención de la retórica, es decir, la capacidad precisamente de ejercer esta efectividad a través de la palabra, del discurso. Esto pasaba seguramente ya en su poema físico, pero sobre todo en el encomio de Helena, donde probablemente a través de Empédocles la influencia de la palinodia de este sícoro reaparece una vez más. Pero también, más allá del propio Gorgias, en la Santilogía y los Disoilogoi de autores como Protágoras y otros sofistas. Por último, Sócrates, también Platón, transferirán la dialéctica del principio palinódico a la forma filosófica del diálogo. Y sobre todo, la confianza en el poder de la filosofía dialéctica para influir y transformar al hombre y su relación con la realidad, tanto en el plano macrocósmico como en el político. Bien, muchas gracias por su atención. Esto es lo que les quería transmitir. Bien, pues vamos a aprovechar que durante todo el día en esta sala no ha habido una sola pregunta debido a la prisa. Vamos a aprovechar que es la última sesión para que cualquiera de ustedes formule alguna cuestión, algún comentario, alguna cosa que se le ocurra. Seguramente habrá muchas cosas después de esta riquísima conferencia. Néstor. Especialmente aplicado a otro tipo de textos posteriores. Lo que quería saber es si hay la posibilidad de que el principio palinódico todavía estuviera presente en la apreciación poética romana, por ejemplo. Lo pienso especialmente en contextos que fueran performativos y de lectura. Por ejemplo, que hubiera un poema que fuera dos poemas, por un lado el poema que pudiera ser musicalizado o interpretado, y que pudiera ser otro tipo de poema cuando fuera en una lectura privada. También en este concepto que hay de poemas que son públicos y privados, por ejemplo con Horacio, en donde puede haber un mismo poema que puede ser tomado como un poema público y con partes privadas también. Entonces no sé si haya un poco de esta presencia palinódica todavía en este tipo de poemas. Puede ser, no descarto, gracias. No lo he explorado en el ámbito de la poesía romana. Es posible, la cuestión de esta… Uno de los elementos, y en el principio palinódico esto que comento, que es importante en mi visión de la influencia de los esquemas corales en general, en otros ámbitos no, es precisamente la disponibilidad del canto a la reperformance o a la performance en contextos diversos, los cuales pues, ahora no voy a entretenerme en esta cuestión, pero efectivamente esta posibilidad está, es decir, que en la poesía coral hay evidentemente una ocasión performativa, pero hay al mismo tiempo, y esto lo sabemos también por las referencias indirectas muchas veces, la posibilidad de la reperformance, un elemento que últimamente se ha discutido bastante, y la traslación del poema, precisamente por eso en muchos casos se ha conservado el poema de Alcman, el Partenio de Esparta. ¿Por qué? ¿Qué interés seguía teniendo en la lectura para un público y en la representación que sabíamos en un público en contextos simposíacos de la Atenas del siglo V, cuando ni hay niñas, ni estamos en un contexto de iniciación de doncellas, ni estamos en Esparta, y todo es muy diferente. Entonces, hay un elemento propio del misma poesía coral que incluye esto, en fin, en el seminario probablemente lo tenemos ocasión de ver algunos ejemplos que ahora no voy a entrar, y probablemente aquí hay un elemento que esto interesa a apropiarse de este aspecto que está relacionado con la misma ritualidad performativa del coro,
por otros, en otros contextos o en otros géneros o en otros tipos de discursos. Yo creo que esto ya se puede ver, por ejemplo, en Platón y el interés de Platón por una serie de formas que vienen también, proceden de la Corea para presentar esta idea suya de un diálogo inacabado, continuamente incesante, por decirlo así, que continuamente se está abierto a un sinfín de representaciones. Entonces, en este aspecto es probable que quizá también habría que rastrearlo. Yo ahora he hablado sin un conocimiento profundo de la poesía horaciana, pero también ahí está una apropiación de estilemas o de elementos que abre el poema a la posibilidad de una performance en un contexto más público y después un reuso, una reperformance en una posibilidad en una privada. Para la época helenística, pensando por ejemplo en Calímaco y en el himno Apolo, ¿no? Encontramos nosotros esos elementos de los coros, de los niños que están cantando, Apolo que toca la puerta de la ciudad y todo el mundo escucha y están tocando y están bailando, digamos, pero esta composición evidentemente o aparentemente se da no en una realidad ciudadana de la ciudad grande, porque estamos en Alejandría y la gente no sabe el griego, son muy pocos los que lo hablan, etcétera, pero sí en un banquete. Entonces, para la época de Empédocles, se piensa también en este tipo de público que se dio. Sí, perfectamente. Yo creo que es una buena relación, precisamente el paso en el helenismo y la aparición de los géneros literarios, precisamente muchas veces por la inclusión de elementos de marcas de performance que ya no son activas, ¿no? Esta idea de mimesis. Y en el caso de Empédocles no conocemos de todas maneras, no tenemos suficientes datos para ver los contextos de performance, ¿no? con detalle, pero sí, probablemente hay esta referencia a una performance rapsódica en el contexto de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Por un rapsodo. Después probablemente tengamos el mismo poema con su doble, si hablamos de un solo poema, pero en fin, con su doble destinatario, ¿no? Dedicado primero hablando al público de todos los ciudadanos de Acragas, a través de los cuales pasa epifánicamente Empédocles como un dios, casi presentándose precisamente como a la vez como, ya no ni siquiera ya como el maestro del coro que va como Apolo Musaje, sino como el mismo dios de la coralidad. Y por otra parte, esta idea de círculo esotérico que parecemos ver en el discípulo a la que le transmite una fuerza especialmente importante como Pausanias, y que probablemente tengamos una posibilidad de dobles o de más de un contexto de performance. Sabemos demasiado poco como para realmente precisar mucho, pero estamos con una serie de problemas, de mecanismos que se están produciendo. Tiene que ver también con el paso de la oralidad a la escritura, claro, evidentemente en el paso a la literatura helenística, pero efectivamente una serie de elementos. Yo creo que el estudio de cómo ya en el coro ritual, en los textos puramente corales, ya se incluye, y esto ya era un elemento que funcionaba, esta posibilidad de abrir el poema para que pudiera ser reutilizado, performado en otro momento. La misma idea del coro cíclico implica esta idea de repetición, es decir, está hecho para una ocasión, pero estas ocasiones son recurrentes al mismo tiempo, ¿no? Es la misma recurrencia cíclica de la fiesta cultural y esto, con lo cual hay unos elementos que efectivamente plantean esta idea del paso, y que son los que, en mi hipótesis, son de especial interés para, a medida que avanzamos, ¿no? en el tiempo, para ser rescatados, apropiados, incorporados a los nuevos géneros o las nuevas formas que ya no disponen de esta misma inmediatez performativa o ritual que tenía en época arcaica. Esta es un poco la línea general ya de mi investigación, más allá de lo que hoy he presentado. ¿Más cuestiones? A ver, Santiago y luego Claudio. Bueno, pues, muchas gracias. Mi pregunta está un poco en el sentido de la analogía sumamente sugerente que se presenta entre los esquemas compositivos de Hesíodo y de Empédocles, que me parecía
absolutamente procedente en términos de si Empédocles compuso una obra o dos. Bueno, si son dos, pueden ser cómo las compuso Hesíodo en términos de reformulación de ciertas imágenes que están planteadas en la Teogonía y que vuelven a aparecer, pero en términos distintos en Trabajos y Días. Lo que me parecía interesante, pero en un sentido peligroso de aceptar, era la relación de esta oposición que parece haber entre el camino esperado con el poema de llevar al alumno espectador a un nivel menor, digamos, de desorden de neikos, y el camino que parece estar siguiendo el mundo en el poema, en la parte cósmica del poema. Mi pregunta es, ¿no será una diferencia más bien de tipo, una diferencia tipológica? Porque en los fragmentos de exilio del Daimon, la palabra neikos está usada en un sentido completamente trágico y casi despectivo. Y mi pregunta es, ¿aparece este sentido tan cargado de negatividad en los fragmentos cósmicos, en alguno de los fragmentos cósmicos, para que podamos decir el Filotes es de suma positividad y el neikos es, por el contrario, algo moralmente inaceptable? O en otros términos, ¿hay contenidos morales en las partes cósmicas del poema? No, efectivamente, esta cuestión es importante, la cuestión precisamente de cómo combinar el elemento moral de los Cazarmoi, que parece ser muy esencial, de los fragmentos catárticos, con la visión del fragmento físico que no parece pronunciarse en este aspecto. No tengo una respuesta para ello, ¿no? Es decir, no lo hay en principio. Sí que parece que por lo que la manera que se presenta el ciclo y por lo que, bueno, aquí sigo un poco también la reconstrucción de Trepanier, que a mí me convence bastante de cómo integrar a partir de lo que sabemos del papiro el ciclo, nos situamos en el poema, o lo que pone el énfasis, una vez presentado el ciclo con las 4 fases, ¿no? Y las 2 fases, por lo tanto, cósmicas de pluralidad, lo que se pone más bien el énfasis es el momento en el cual el neikos entra en el esfairos y empezamos a entrar en esta pluralidad creciente que evidentemente es el neikos. No hay en la parte física un juicio moral sobre este elemento, ¿no? En este aspecto. Efectivamente se ha de combinar 2 niveles, lo que decía también cuando decía cómo a través precisamente de esta capacidad de combinar 2 discursos o de hacer girar el discurso, Empédocles puede relacionar 2 elementos muy diversos, uno puramente físico, que parece que en un momento esté hablando en términos puramente físicos, con otro mucho más marcado subjetivamente por una moralidad. No, yo lo que pretendo simplemente ver es que si esto es así, si realmente estamos efectivamente dentro de este momento de neikos creciente, precisamente lo que pretende el poema y lo que él está transmitiendo y lo que el bios que él y el proceso que ha seguido, que presenta Empédocles como estar siguiendo hacia una inmortalidad, hacia una apoteosis, hacia una divinización que está ya o ha conseguido o está a punto de conseguir, va en el sentido contrario precisamente al resto. Y en este aspecto me interesaba, es simplemente lo que quería decir. Es hipotético, y efectivamente es arriesgado a afirmarlo porque no estamos aún, creo, en condiciones de afirmar con seguridad todo. Simplemente ahora a mí lo que me interesaba es ver que al menos el papiro ya eso sí que podemos afirmarlo sin ningún tipo de dudas, es que Empédocles en el poema está combinando y traspasa los dos niveles en un mismo poema, aunque pudiera ser que hubiera otro en el que se centraba más en las partes catárticas, pero al menos en un mismo poema también habla de la caída del daimon y tal, y por lo tanto cómo entender esta conexión. Entonces, hipotéticamente yo pienso en este aspecto y pienso que un poco la poesía didáctica o la poesía de Hesíodo puede ayudar un poco a entenderla, aunque evidentemente él va mucho más allá en esta efectividad ritual que pretende conseguir con el poema. Yo nada más quería preguntar brevemente si no tiene alguna observación sobre la relación entre Empédocles con esta interpretación y Lucrecio. Es un aspecto que tengo pendiente de realizar. No puedo contestar mucho porque con Lucrecio he leído la obra del David Sedley y he relacionado esto, pero
Me interesará en un futuro, como también he comentado con Horacio, es decir, el ámbito de entrar de cómo toda esta lectura mía, esta interpretación que se transmite o de alguna manera es apropiada, ya no dentro del ámbito de la cultura griega, para la cual el coro siempre ha sido la coralidad en todos los aspectos, y un elemento también que estoy rastreando es, incluso en la tardoantigüedad, esta apropiación de los elementos corales es esencial para el cristianismo y en los padres de la Iglesia, también a nivel de la liturgia procesional. En la cultura griega es un elemento absolutamente esencial. El paso a la cultura latina y la apropiación que esto se hace en el mundo latino es un elemento que he de aún estudiar. Por tanto, sí que me interesa mucho la visión de Lucrecio, pero no he entrado en ella. ¿Alguna última cosa que alguien quiera decir? Yo sé que están cansados, pero... Les agradezco mucho la paciencia, la atención a estas horas del día y después de toda esta larga sesión.